Es verdad que cuando se habla de globalmente o comúnmente de dieta antiinflamatoria y especialmente dietas que vayan dirigidas a mejorar la salud gastrointestinal, normalmente se suele caer en el sesgo de reducir, bueno, o eliminar absolutamente los carbohidratos, ¿vale? Yo creo que en ese sentido tú sueles recibir, y me has comentado varias veces, personas, especialmente mujeres, porque sí que es verdad que el perfil de alteraciones gastrointestinales es mucho más cercano al sexo femenino que al sexo masculino, ¿vale? Y en ese quizá reduccionismo y en ese florecimiento en los últimos años de mucha divulgación y muchos gurús, libros que han hablado de la eliminación del carbohidrato como algo indispensable a la hora de intentar abordar la reducción de los parásitos, la cándida, la inflamación gastrointestinal, pues han venido con dietas cetogénicas y alteraciones del perfil lipídico, alteraciones cardiovasculares, homocisteínas, amenorreas hipotalámicas no de meses, sino de años, y Claro. siguiendo obsesivos, a unos obsesivas en este caso, la mujer con el miedo a la introducción del carbohidrato. Me gustaría que puntualizaras un poco esto porque yo esto lo he hablado con el doctor Avellán a nivel de cardiología, lo he hablado con médicos internos, lo he hablado con otros, pues bueno, otros divulgadores que somos un poco más de la tendencia y tal y como trabajamos en la clínica, ya lo has dicho antes, el carbohidrato no es el malo e incluso no meterlo puede agravar mucho más la sintomatología inicial que tiene la persona, pero creo que en la mujer, si cabe, esto puede ser mucho más dramático, ¿vale? Total, Cuando ves este tipo de to- paciente. total. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando, hablando, por ejemplo, cuando hay algún tipo de alteración a nivel intestinal o a nivel digestiva, lo primero y principal es entender que obviamente el carbohidrato, en este caso que estamos hablando, al ser rico también en fibra, va a conllevar a que cueste más digerir, ¿vale? O sea, y esto quiero decir, es así de sencillo, ¿vale? Yo tomo carbohidrato y al tener un alto contenido en fibra va a ser más dificultoso, por así decirlo, por mi mucosa y por todo, de digerir. En esto estamos de acuerdo. Entonces, de ahí caer en el error, entre comillas, ¿vale? De no estar bien a nivel digestivo y decir, vale, pues voy a hacer una pauta como muy fácil de digerir, ¿vale? Entonces me quito esos carbohidratos que van a evitar pues que pueda tener una fermentación, que pueda tener una dolencia, y baso mi alimentación en proteína y en grasa, ¿vale? Entonces, esto siempre digo que puede ser una estrategia en un primer momento, ¿vale? Pero yo de lo que me tengo que ocupar es de ver, de saber cuál es el origen de que yo tenga esta alteración digestiva, porque si yo únicamente me quedo en la base de tomar proteína y grasa ha hecho que yo ya no tenga dolores ni tenga fermentaciones, pues estoy perdidísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente no es porque el carbohidrato sea malo, es porque a nivel de mucosa hay algo que está sucediendo, a nivel de liberación de enzimas, a nivel de liberación de bilis. O sea, lo que hay que descubrir es por qué te pasa eso cuando tomas el carbohidrato, pero no ser tan simplista, entre comillas, de decir, quito el carbohidrato, me encuentro bien, ya está, el problema era el carbohidrato. No, el problema no era el carbohidrato, el problema era qué es lo que está sucediendo en ti para que tú no puedas digerir ese grupo de alimentos. Es un error porque obviamente a corto y largo plazo eso te va a generar mucha sintomatología o mucha cascada de sintomatología. En mujeres no sabemos que no con todas en la misma potencia, por así decirlo, pero tú sabes bien que cuántas mujeres al hacer una estrategia o una dieta cetogénica mantenida en el tiempo han desencadenado en tener una menorrea. ¿Por qué? Porque al final le estás quitando una parte energética súper importante y el cuerpo al final entiende que hay no un déficit, sino una carencia de nutrientes esenciales. Entonces, simplemente por eso pues puede conllevar en amenorrea, pero también hay que entender que si tú quitas parte, por no hablar de cuando se quitan ya verduras, hortalizas, frutas y todo esto, ¿vale? Pero cuando tú quitas una parte de los carbohidratos que te aportan esa fibra y te aportan esos beneficios, también quitas una parte alta de ácido fólico, quitas una parte alta de vitaminas, de minerales esenciales que su carencia van a conllevar a otras carencias de vitaminas y minerales, ya no conseguir una correcta asimilación o absorción pues de ciertas vitaminas, ¿vale? Entonces, en definitiva, se desarrolla un estatus a nivel nervioso, a nivel hormonal, a nivel obviamente metabólico, perfiles del colesterol, perfiles de la glucosa, porque cuántas pacientes nos hemos encontrado
que no toman carbohidrato y tienen el perfil de la glucosa destrozado. Sí, ¿Por sí. qué? Porque el cortisol está elevado de forma continua. Entonces, o sea, quiero decir que hay que, no nos podemos quedar simple y llanamente en que al quitar este grupo de alimentos me encontré mejor y por tanto desde entonces no lo tomo, sino hay que rascar un poco más y entender el origen. Y que, por supuesto, para mí, siempre lo digo que una dieta FODMAP, una dieta exenta de carbohidratos, una dieta exenta de verduras, de fruta, puede ser una estrategia puntual en un momento dado súper óptima, ¿vale? Porque haces que el paciente, ostras, de repente le baje la inflamación, eso te permita seguir avanzando en la recuperación de su mucosa, pero tiene que ser con los días contados. O sea, siempre soy partidaria de que eso, más de 3, 4 semanas, no conviene mantenerlo en el tiempo porque al final volvemos otra vez al mismo ciclo. Entonces, me parece que puede ser una estrategia, pero no puede ser una pauta de por vida, porque al final vemos lo que vemos en consulta.